Hola gente, soy Bernard de Millennials Consulting. En este vídeo vamos a ver qué es más importante a la hora de elegir un dominio adecuado para nuestra página web. Me he venido aquí a internet para acertar al máximo. Así que empezamos. ¿Qué posiciona más? ¿El .com, el .es, el .online, .web, .org? Bien, posicionan todos igual, ¿vale? Hay muchos experimentos, no me enrollo, todos posicionan igual. Ahora vamos a hacer unos pequeños matices a la hora de el que todos posicionan igual, ¿vale? Bien, si ponemos un dominio que acabe en .es, lo que estamos haciendo es geolocalizando nuestra web. Le estamos diciendo a Google, oye, que mi web es para España, me dan un poco igual el resto de países. Bien, nosotros al ser lengua hispana, pues también podemos posicionarnos por otros países de Sudamérica y bien, nos interesa, es un tráfico que nos ayuda a la web y bueno, pueden comprar también. Entonces, geolocalizar un .es no es lo más recomendable, ¿vale? Sería mejor ir a por un .com, .org, .online, todos estos diferentes tipos de extensiones. Solo sería recomendable si nuestro producto solo se va a vender en España. Oye, es que a mí no me interesa vender a Sudamérica porque es que mis productos no llegan allí. Entonces, vale, cojo .es y se acabó, ¿vale? Vamos a posicionar en España, que es lo que nos interesa. Hemos dicho que posicionan entre comillas las diferentes extensiones igual. Uno es por el problema de la geolocalización, problema o beneficio, según cómo nos interese vender los productos. Y hay algunas extensiones que a mí particularmente como usuario no me gustan ni un pelo y entiendo que hay posibilidad de que a otra gente no le guste ni un pelo tampoco. Hay una extensión que es XYZ. Bien, yo cuando entro en alguna web que he entrado de este tipo de extensión, a mí, no sé a vosotros, pero a mí me suena spam total. Vamos, no me compro yo de ahí nada. Es decir, una página web en la que me quiero comprar una tele de 1000 euros, me lo pienso muy mucho antes de pasar mi tarjeta por ahí. Digo, a ver si se me queda mi tarjeta y luego me roban y vete a saber. Por lo que este tipo de dominios yo os recomiendo que no lo cojáis. Que vayáis a por un .online, un .website, un .web, un .com, estos un poquito más normales. Otro problema que en en la web que os vamos a enseñar a continuación sí que lo cometimos, ¿vale? Nosotros hemos hecho una web de Dragon Ball. ¿Qué problema hay en esto? Que llamamos al dominio tiendadragonball.es. Bien. ¿Qué problemas hay? Uno, el .es, geolocalizado en España, primera cagada, y segunda cagada, y la más importante, es que hemos puesto en nuestro dominio la palabra Dragon Ball. Dragon Ball es una palabra registrada, ¿vale? Entonces su autor en cualquier momento puede decir, oye, tu web es para mí, ¿no? Y tú no puedes hacer nada y se la queda, ¿vale? Es así de sencillo. Entonces, nosotros, bueno, empezamos con la web y como la web todavía no tenía tampoco tráfico ni ventas, una página web nueva, nos dio un poco más igual. Pero claro, ahora vamos a trabajar más esa web y, claro, es un problema porque si vamos a invertir un tiempo, un trabajo y la web empieza a generar dinero, pues que te la quiten, pues no le gusta a nadie. Entonces, esto es un problema muy a tener en cuenta. Intentar evitar nombres tipo nombres propios y evitar también poner nombres registrados de marca que contengan ese nombre registrado. En nuestra web, que se llamaba tiendadragonball.es, lo que hemos hecho ha sido cambiar el dominio haciendo una redirección y en vez de llamarnos tiendadragonball.es, actualmente nos llamamos superguerrero.com. ¿Por qué nos hemos llamado así? Es un tema que está relacionado con Dragon Ball, pero no tienes ninguna palabra registrada, por lo que es un dominio que cumple con lo que hemos dicho. Bien, ahora tenemos dos posibilidades a la hora de elegir un dominio. Elegir keyword exacta, por ejemplo, comprar naranjas. Si tú quieres una web de venta de naranjas, pues llamarte comprar naranjas online
podría ser un dominio bueno, o naranjas, o naranjas.com. Todos estos tipos de dominio pueden ayudar, ¿vale? Y otro tipo de dominios que no tengan nada que ver con la palabra naranjas en tu dominio, que sea pues elcampo.com, por ejemplo, o algo que esté relacionado pero no tenga que ver. Un ejemplo es el mismo Amazon. ¿Qué significa Amazon? Nada, es un dominio de una palabra inventada que se han inventado. Amazon se inventó. No sé más. Amazonas en inglés. ¿Ah, sí? ¿No? Madre. ¡Feliz! Bueno, me habéis entendido que una palabra inventada también valdría para dominio. A la hora de decidir qué posiciona más, vamos a enseñaros lo que nos ha pasado en la antigua tienda Dragon Ball, que ahora se llama superguerrero.com, ¿vale? Y lo vamos a analizar a ver cómo ha funcionado esa keyword exacta en el posicionamiento. Hemos hecho experimentos para saber si la keyword exacta posiciona más que otro dominio que no tenga la keyword exacta puesta en el dominio. Entonces, bueno, os podemos mostrar, por ejemplo, el experimento que hemos hecho con la web tiendadragonball.es. La home está hecha con un texto para posicionar para la keyword tienda Dragon Ball. Esta keyword no es una keyword muy competida, la verdad. Tiene 60 búsquedas mensuales y la verdad es que no requiere tampoco de mucho para posicionar este tipo de keywords. Porque tenemos el dominio que se llama tienda Dragon Ball y aún así no se ha posicionado la primera. Actualmente está en la posición 6 aproximadamente, porque nunca estás en una posición fija, pero bueno, estamos los sextos. Esto ya indica que tampoco nos ha ayudado mucho este tipo de dominio. La verdad es que no nos ha ayudado mucho en este caso, ¿vale? Hemos hecho otras páginas web y tampoco hemos visto un mejor posicionamiento que otras páginas que no tuvieran esta keyword en el dominio. Es decir, nosotros hemos probado, por ejemplo, la keyword sería comprar naranjas online, sería nuestro dominio. No ha cuajado muy bien la keyword que hemos querido posicionar en el dominio. La verdad es que no hemos tenido muy buenos resultados en comparación con otras webs que no lo tenían. Sin embargo, sí que es cierto que si hacemos una página o una entrada con la keyword exacta, sí que nos posiciona más, pero lo que es en el dominio no hemos tenido unas conclusiones como para decir sí, me ayuda mucho, me ayuda un poquito. La verdad es que no hemos encontrado mucha relación. Espero que os hayamos ayudado a elegir vuestro nombre perfecto para esa web que va a dominar el planeta. Sí que me gustaría que cogierais y pusierais un buen comentario diciéndome qué os pasa a vosotros en las webs, si os posiciona antes, si os posiciona después, si tenéis 3 webs y una con dominio exacto y creéis que la habéis cagado poniendo el .es, o creéis que ha sido mejor poner el .es porque os centrabais en España. Si habéis tenido una cagada del tipo de he puesto un dominio de marca, todo esto me gustaría que me lo dejarais aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.